Extorsión que ustedes escuchaban es justamente para mantener en el anonimato al menor. Pero seguimos en el tema porque mucha gente se ha preguntado a partir de estas denuncias y de muchas cosas que se han dicho, ¿cuál es el rol del INAU en este tipo de casos? A nivel general, ¿de qué manera actúa? ¿Para qué está pronto el INAU? Y quien está pronta, y justamente con quien es el presidente del INAU, es Lucía Bettencourt. Primero que nada, la bienvenida, Lucía, y adelante te vemos y te escuchamos. Buen mediodía para todos. Con ese pantallazo que tú marcas, Humberto, le damos la bienvenida, por supuesto, al presidente del INAU, Pablo Abdala, a quien le agradecemos estos minutos, para saber también qué injerencia, cuál es el rol del INAU en estos casos. Cuando hablamos de explotación sexual infantil, algo que, por supuesto, está en la órbita del INAU porque vela por la integridad de los menores, ¿cómo se manejan estos casos? ¿Qué potestades tiene el INAU para interferir y para actuar? Bueno, empecemos por señalar, dando una nota positiva, que el país viene dando pasos en la dirección correcta en cuanto a dar una respuesta a este tema preocupante, que además es un tema creciente, alcanza con ver la evolución de las estadísticas del CONAPES. El año pasado se atendieron 529 casos, por ejemplo, que fueron, eso representó un guarismo bastante superior al del año anterior y estamos así en una evolución de incremento preocupante de las situaciones. Sin embargo, paralelamente a eso, creo que desde la interinstitucionalidad y a partir del CONAPES, que es el subsistema presidido por INAU e integrado por distintos organismos públicos que tienen competencia y por las propias organizaciones sociales, vamos mejorando gradualmente la respuesta. Claramente de lo que se trata es de trabajar en la prevención y de trabajar en la reparación del daño cuando estas situaciones acontecen. CONAPES tiene un plan de respuesta a las situaciones de explotación sexual comercial y no comercial, que en este momento está en proceso de aprobación. El 7 de diciembre pasado presentamos el borrador. El 7 de diciembre es el Día Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual. Ese día presentamos el borrador del tercer plan, que es para el periodo 2023-2028, los próximos 5 años, y ese plan está siendo aprobado por los distintos organismos. Tiene distintos ejes vinculados con la sensibilización, por supuesto, hay un aspecto cultural en todo esto, hay que hablar del tema como lo estamos haciendo ahora, hay que poner el tema en la agenda, la capacitación, porque los operadores del sistema, los del INAU, pero también los docentes de la ANEP, el personal de la salud, todos tenemos que estar con relación a estos temas capacitados y preparados para enfrentar estas coyunturas. Y después hay aspectos vinculados con los dispositivos, con la intervención en el territorio. Desde luego que hay un aspecto central en todo esto, que es la fiscalización, que es la posibilidad de que las denuncias se tramiten y que se tramiten con eficiencia. Una denuncia puede entrar a través de la línea azul. ¿Qué hace el INAU? ¿Va hasta el lugar? ¿Qué tipo de fiscalización? ¿Con cuántos, por ejemplo, inspectores o equipos se cuenta para hacerlo? Bueno, el tema es que depende de las características de cada situación y de cada caso. No olvidemos que el tema de la explotación sexual es un fenómeno que se da fundamentalmente en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, en la enorme mayoría de los casos. Cuando ocurre en espacios abiertos, desde luego, allí pueden asistir los equipos técnicos del INAU, pero es lógico que asistan acompañados por la fuerza pública, cuando se trata de situaciones que eventualmente puedan acontecer en la calle, en la vía pública. Pero repito, la enorme mayoría de los casos acontecen o en el ámbito del hogar o en el ámbito comunitario, y allí hay un trabajo de los equipos técnicos de detectar esas situaciones. Las adolescentes, que fundamentalmente son mujeres las que son explotadas, aunque no solo, que son víctimas de estas realidades, hay todo un trabajo con ellas que tiene que ver con la posibilidad de que ellas puedan aportar información, puedan aportar datos, asuman la conciencia y la realidad de lo que les pasa, que no es algo automático. Muchas veces las adolescentes, cuando son explotadas, no tienen conciencia de que están siendo explotadas. Es más, la explotación empieza pacíficamente, empieza a partir de una seducción del explotador que ofrece para esa adolescente que tiene debilidades, que tiene limitaciones de carácter económico, ofrece la promesa de una vida mejor, muchas veces la promesa de una relación afectiva, y cuando esa adolescente en todo caso cae en la cuenta, advierte que ya está dentro de una red de explotación y tiene dificultades para poder expresarse y tiende más bien a encerrarse, a no decir qué es lo que le pasa o aún engañarse a sí misma. Es un tema de una gran complejidad. Para eso los equipos del INAU están particularmente preparados y especializados.
Si vamos al ámbito de la vía pública, usted dice que son menos los casos que se pueden quizás o se dan o que se hacen más públicos, pero que al INAU le consta en particular que hay menores, por ejemplo, se ha hablado de determinadas zonas, ya sea aquí en la capital o en el interior, que hay menores en la vía pública que están expuestos a explotación sexual, ya sea consciente o inconscientemente. ¿Qué hace un vecino si ve esa situación? Llama al INAU, ¿qué se puede hacer? A ver, la explotación, y no solo la explotación, la violencia en general hacia niños y adolescentes, que la violencia incluye el abuso sexual e incluye otras formas de maltrato físico, de maltrato emocional, la casuística es interminable. Acontece en ámbitos privados fundamentalmente, pero por supuesto puede ocurrir en la vía pública o en espacios públicos o en ámbitos donde participan otras personas, en locales bailables, en centros nocturnos. Bueno, las vías de denuncia son las que todos conocemos, la línea azul, el 0800 5050, y por supuesto los distintos mecanismos de ingresar al sistema datos o informaciones, ya sea a través de los propios centros juveniles o de los propios clubes de niños o de las policlínicas del barrio o del liceo o del docente. O sea, por esas vías muchas veces, y no solo por la vía de la línea azul, por la vía de los dispositivos en el territorio y comunitarios, es como se obtiene y se accede a la información. La comunicación ciudadana es la línea azul, obviamente que sí, y frente a un dato en la vía pública o en un ámbito cerrado de que hay indicios de que un menor de edad está siendo explotado, desde luego ahí se define una estrategia de abordaje y de respuesta, que cuando es el INAU quien puede llevarla adelante solo, la lleva solo, cuando obviamente el desafío es, por ejemplo, intervenir en la vía pública y se requiere el auxilio de la fuerza pública, es con la policía. El Ministerio de Interior integra el CONAPES, por eso mismo lo integra. En el CONAPES estamos todos los organismos que, repito, alguna injerencia o algún aporte con relación a estos temas hacemos o estamos en condiciones de hacer. Muchas gracias, Abdala, por estos minutos con BTV Noticias. Como bien escuchaban, 529 casos fueron detectados el año pasado de explotación sexual en nuestro país. Por supuesto, el trabajo mancomunado de distintas organizaciones y aspectos del Estado para que estas cifras lleguen a cero en algún momento.